Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendiendo Excel. Hoy te quiero mostrar cómo guardar tus datos adjuntos de Gmail en Google Drive. Para ello vamos a utilizar la herramienta Power Automate. Esta herramienta viene incorporada dentro del paquete Microsoft 365. Aquí la tenemos. Esta herramienta es muy útil para poder descargarte en OneDrive los ficheros adjuntos que vas recibiendo en tu correo. Y esta herramienta lo que hace es una tarea automatizada para agilizarte el trabajo. Yo os voy a poner el ejemplo de Gmail y OneDrive, puesto que es la herramienta que tengo incorporada en casa, pero a nivel laboral utilizo Outlook y OneDrive. Como podéis observar, existen un montón de plantillas que os pueden ayudar a agilizar vuestras tareas. Dispone de un montón de contenedores que podéis utilizar para lo mismo. En este caso vamos a utilizar una plantilla que ya trae Power Automate. Nos vamos a inicio. En este caso vamos a utilizar guardar datos adjuntos de Gmail en Google Drive. Picamos. Deberemos vincular nuestra cuenta de Gmail y nuestra cuenta de Google Drive. Mi consejo es que os descarguéis Google Drive para escritorio. Bien, vamos a crear el flujo. Le damos a crear. Aquí nos muestra el detalle del flujo que vamos a crear. Nos dice el tipo de flujo que es. Nos muestra una pequeña descripción de lo que va a hacer el flujo. Esta plantilla descarga automáticamente todos los adjuntos de Gmail que recibas en su bandeja de entrada en la carpeta de Google Drive que elijas y el propietario. Te dice que está activado, la fecha de creación, modificación y el tipo es automatizado. Con esto ya estaría. Ahora vamos a editarlo para que cumpla los requisitos que pedimos. Como podéis ver, es muy sencillo. De Gmail te lo va a guardar en Google Drive. Vamos a hacer que cumpla algunos criterios. Todo lo que esté en la bandeja de entrada, a quién va dirigido, quién te lo envía, el asunto. Este lo suelo utilizar yo para que solamente me descargue el fichero adjunto que tenga en el asunto un nombre en concreto. El tipo de importancia lo acepta todo, con estrella lo acepta todo, tiene que tener datos adjuntos y debe incluir los datos adjuntos. En este caso vamos a poner prueba adjunto email. Esto es lo que tendríamos que rellenar mínimamente para poder descargar los adjuntos que tengan en el asunto este nombre. ¿Dónde lo tiene que guardar? Lo va a guardar en OneDrive, los adjuntos de Gmail. ¿Dónde lo va a guardar? El nombre del archivo va a mantener el nombre que tiene el adjunto y va a guardar todo el fichero adjunto. ¿Dónde lo va a guardar? Podemos elegir la carpeta que queramos. En Google Drive, aquí tenemos la única carpeta que hay y dentro de ella ya no hay más carpetas. Por lo tanto, lo vamos a dejar en esta carpeta ya por omisión. Este es el nombre que va a tener la carpeta donde lo va a guardar. También le podemos insertar que lo guarde cuando haya pasado un tiempo determinado. Hora futura. Podemos decirle, por ejemplo, 2 minutos más tarde de haberlo recibido, que lo guarde. En este caso no vamos a poner nada. Para no liaros, vamos a dejarlo tal y como viene ya por omisión.
y guardamos. El flujo está listo para usarse. Ahora ya podemos irnos a mis flujos y como podéis observar, aquí lo tenemos. Lo hemos creado hace 47 segundos. Bien, vamos a probarlo. Ahora mismo nos encontramos en mi correo personal. Vamos a redactar un nuevo correo y en el asunto recordar que tiene que venir prueba adjunto email. Me voy a descargas y por aquí tengo algunas imágenes que vamos a adjuntar. Quien dice una imagen dice un fichero Excel, dice un PDF, dice cualquier fichero. Cualquier adjunto que contenga el nombre en el asunto de prueba adjunto email te lo va a descargar en la carpeta que hemos seleccionado de Google Drive. Y le damos a enviar. Ahora nos encontramos en la cuenta de Gmail de Aprendiendo Excel. Y como podéis observar, ya hemos recibido el correo con el fichero adjunto. Ahora, si nos vamos a Google Drive, aquí ya podemos ver que se ha descargado la imagen y si entramos en la carpeta, vemos que también tenemos la imagen. Os he recomendado que os descarguéis Google Drive en vuestro escritorio. Si nos vamos a la carpeta de Google Drive, como podéis observar, ya tenemos el fichero. Y ahora, utilizando esta ruta, con vuestro Excel podéis recuperar cualquier fichero. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!